expresar nuestra desazón. Es un hecho que ha caracterizado a los parlamentos de los últimos años de la corriente neoliberal, que presionados por el capital extranjero, presionados por la CONFIEP fundamentalmente, y por los de la corriente más extrema del neoliberalismo, consideran que el Estado se puede repotenciar con el despido masivo de trabajadores, con leyes subjetivas, y que bajo el pretexto de la meritocracia, la capacitación, pueden ordenar el sistema público, cuando lo que se requiere es realmente una reforma profunda de la Constitución, un cambio constitucional, porque cualquier ley en el marco de la Constitución del fujimorismo es una Constitución que le sirve estrictamente a los dueños del capital. Estas leyes lo único que van a originar en este momento es una deslegitimación. Así surgió la ley del magisterio, de manera aparentemente aprobada por el Congreso, pero deslegitimada por el magisterio, enfrentada, desanima al trabajador, lo desmoraliza, lo obliga probablemente a entrar en otras cosas del trabajo, con ciertos temores. Entonces, esta ley del servicio civil es una ley impuesta, autoritaria, es una ley que va a generar enorme deuda social. Lo que hasta ahora no han dicho los congresistas, no ha dicho la Comisión de Economía del Congreso, no lo dice el Ministerio de Economía, es que la imposición de la Constitución del 93 ya le ha costado al Estado peruano más de 30.000 millones de soles de deuda social. ¿Y por qué razón? Porque quienes fueron nombrados bajo el régimen de la Constitución del 79, bajo el régimen de diferentes leyes como la 276 y otras normas, entonces tienen ya derechos adquiridos, conquistados. Y ellos, una vez que se aprueba una nueva norma y lo reubican en nuevos grupos ocupacionales, pasan a la nueva norma, estos trabajadores inmediatamente presentan denuncias al Poder Judicial, presentan denuncias al Tribunal Constitucional, y estos organismos del Estado terminan dándoles la razón, con lo cual se acumulan un conjunto de sentencias de cosa juzgada, de derechos por derechos adquiridos que el Estado no puede pagar. Ejemplos: 20, 25, 30 años, escolaridad, deuda por luto y sepelio, deuda por estudios, deudas por lactancia materna, por maternidad, por enfermedad, deudas por 25, 30 por jubilación anticipada, que el Estado lo tiene como cosa juzgada, y el Ministerio de Economía siente una pesadilla cuando le hablan de la deuda social. No se le puede pagar a los aetas, a los médicos, no se puede nombrar a los médicos. También tienen un conjunto de derechos como la 037. Ahora, ¿de qué meritocracia podemos hablar y de qué capacitación podemos hablar si estas leyes más bien han facilitado el negocio de las universidades privadas y públicas para llevar adelante diplomados, cursos, donde maestría supuestamente para estar apto y tener el mérito de ocupar tal o cual cargo? Consideramos que más allá de esto, la reforma profunda del Estado, de la nueva Constitución, debe partir por la reducción de las universidades Bamba, de las universidades privadas, que son centros de negocios antes de que centros de formación profesional, intelectual, técnica y científica, y poder tener universidades nacionales realmente con una nueva legislación que inviertan en la tecnología, en la educación, en la innovación, y se prepare el profesional desde la universidad para ser un buen servidor público o un buen servidor privado. Eso nos va a llevar 10 años. No va a llevar 20 años, pero debemos sentar la base de eso. En muchos casos se habla ya de la meritocracia, pero la meritocracia en este momento no se utiliza, por decir, para el entorno presidencial, para el entorno de los gobiernos regionales. ¿Por qué? Porque hay una norma del servidor público o del derecho de la autoridad política que él puede designar a sus funcionarios de confianza independientemente de algunos cargos o criterios de evaluación. Entonces,
Yo creo que aquí este Estado neoliberal continuista está trabajando muy fuerte para seguir originando deuda social, que más temprano que tarde va a tenerse que pagar. Y entonces, ahora nos dicen, esto va a permitir trabajar por méritos. No necesitaban una ley nueva para hacer méritos. La 276 ya establece criterios, contempla las leyes del magisterio, las leyes de otro, contempla ciertos requisitos, ya contempla evaluaciones, contempla sistemas de evaluación por competencias, por rendimientos en obra, en aula o en centro laboral. Entonces, aquí lo que estamos cargando es que al amparo de la Constitución del 93 vamos a acumular mucha más deuda social, de la cual hasta este momento se está tornando impagable, y una demostración final es de que es más fácil que el Congreso de la República apruebe una ley movida por lobbies, movida por lobistas, que tienen la influencia de llegar al Ejecutivo y pueden llegar a través del Ejecutivo hasta el Pleno del Congreso, y en el Pleno del Congreso manejarlo. Entonces ellos están haciendo caja para sostener el modelo económico. Entonces es más fácil que los lobistas que quieren sostener el modelo económico consigan una ley, que un sindicato en las calles, que una marcha multitudinaria que lo deslegitima a dicha norma sea atendida. Es el Estado que tenemos, y una lección para los trabajadores. Mientras el pueblo peruano, los trabajadores, no tengan el poder político, no dirijan el gobierno, no van a poder tener las normas y las leyes que realmente vayan en relación con los intereses de la patria, con los intereses del Estado, con los intereses de la educación, de la salud, de la inversión pública, sino más bien con los intereses de las patronales, de las grandes multinacionales. Creo que es una ley que marca muy mal un precedente del gobierno de Ollantumala, que ya empieza a repetir lo que hizo Toledo, lo que hizo García con la ley magisterial, lo que se ha hecho con la entrega de territorio, concesiones, inversión, privatizaciones, donde la democracia no está considerada para los gremios, para los interesados, sino más bien los lobistas y los grandes grupos de poder. Con esto, presidente, ¿se estaría dando más fuerza al tema de la service en nuestro país? Eso se lo van a mantener, es un paso para que mantengan este tipo de sistema de contratación. Hay que estudiar más la norma y seguramente en el transcurso del debate saldrán muchos más puntos. Lo que hemos señalado son lo que conocemos, lo que está en el debate en este momento, pero una ley de servicio civil que no es debatida a profundidad y no es legitimada por los trabajadores, tampoco es sostenible en el tiempo, genera inestabilidad política, genera que en el próximo gobierno del 2016 adelante vuelva al debate y el Estado se ve obligado al no poder pagar deuda social hasta ser embargada muchas de sus pertenencias. Entonces hay un enorme problema, porque de ahora en adelante las regiones tendrán sendas solicitudes por reconocimiento de derechos adquiridos, tendrán sendas resoluciones judiciales consentidas que nos obligarán a pagar derechos sociales y de la cual el MEF no trasladará un centavo, y por lo tanto el problema se trasladará a las regiones, como ya lo tenemos con la deuda social, con el magisterio, con salud, con agricultura, con transportes, con la 037 y con un conjunto de derechos conquistados que en este momento no se pueden pagar. Durante el debate ha habido muchas movilizaciones a nivel nacional y mañana se anuncia una jornada de lucha nacional contundente. ¿Esto se puede ir empeorando más adelante? Mira, va a depender de la consistencia, la fuerza, la solidez del movimiento social y popular. Lamentablemente el régimen y el modelo económico neoliberal sabe que no tiene un movimiento social que pueda resistir y pueda hacerlo retroceder. Por eso es que ha tomado esa decisión. Y es un serio jalón de orejas también para los dirigentes sindicales, gremiales, para las fuerzas políticas, porque lo que pase el 4 de julio también va a significar lo que puede ocurrir para adelante con la aprobación de otras leyes. Exacto. La ley está aprobada, es un paro. Yo no sé si los trabajadores van a ir a una huelga indefinida, es probable, pero ya dijimos, esta aprobación de leyes bajo esta modalidad, este estilo, al estilo Fujimori, al estilo el del autoritarismo, del neoliberalismo, lo que generan es inestabilidad, lo que generan es más marchas, más conflictividad social. Va a haber conflictividad social, seguramente los trabajadores de los diferentes gremios se van a manifestar.
Y sería gravísimo que haya una parálisis nacional en los gobiernos regionales, en los ministerios principales, por la aprobación de esta ley y que obligue a perder recursos, a perder tiempo y a perder en sí imagen nacional e internacional. Pero sí se está blindando, por ejemplo, a los trabajadores de la SUNAT, del BCR, de la Contraloría, entre otros, que no les alcanza esta ley. Siempre ha habido una ley para la ley del embudo, ¿no? Echa la ley, echa la trampa. Si este 10%, como dicen, o el porcentaje que evalúen, lo sacan, probablemente el gobierno de turno pueda manipular la cantidad, como siempre lo hicieron los gobiernos de la derecha. Entonces, van a haber cúpulas privilegiadas, que en este caso son las que están en ministerios estratégicos y son los que no van a tener alcance para esta ley de servicio civil. Esa es la ley del embudo. Eso es lo que siempre ha sido este Congreso y por eso que cada vez se va a deslegitimar más. Vamos a medir ahora cuánto de aprobación tenga el Congreso con esta aprobación de esta ley, pero al final acumula el conjunto de descontentos, de indignación popular, que pasa a generar la inestabilidad política y después la derecha y el gobierno de turno es fácil descargar sus dardos o descargar sus incapacidades, su autoritarismo a través de estados de emergencia, a través de persecución a los dirigentes, juicios, encarcelamientos, despidos, porque el capital o el neoliberalismo para sostenerse requiere de fuerzas autoritarias, o sea, requiere de militarismos, requiere de fuerzas dictatoriales y a eso está conduciéndose el régimen y porque no tiene otra forma de sostenerse. Entonces, lo que vemos ahora es un panorama realmente bastante complicado, complejo, porque el movimiento social y popular puede ser fortalecido con esto o también puede que haya una arremetida de dispersión, división, fragmentación que le dé lugar a ganar tiempo al gobierno de Humala y poder pasar el año 2013 y los próximos 2 años, con lo cual diría que eso formó parte de que la meritocracia, el tema de eso, ¿no? Pero son cosas que se van a seguir debatiendo. Dicen que no hay mal que dure 100 años.